Cordial saludo, somos Hans García, Arnold Guarín y quien les habla, Luis Miguel Díaz, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Queremos hablarles en este video sobre cómo estructurar los diferentes sistemas de comunicación por medio de un modelo de capas. ¿Qué pensarían ustedes si todo lo que nos rodea, por más complejo que sea, pudiésemos verlo como un conjunto de pequeñas partes organizadas entre sí, donde cada una cumple una función específica para lograr un resultado final? Un ejemplo de esto sería el cuerpo humano, en donde para realizar cada acción se necesita la interacción de diferentes sistemas. Teniendo esto en mente, pensemos en los sistemas de comunicaciones, los cuales pueden ser modelados por diferentes conjuntos de subsistemas que ahora en adelante nombraremos capas. Para ello se presentará un sistema en donde se pretende transmitir voz desde un punto a otro por medio de 6 diferentes capas hasta lograr llevar la información a la persona que desea recibir el mensaje. Bueno, ahora empecemos con el análisis de cada una de estas 6 capas por medio de simulaciones realizadas en Simulink, una herramienta de MATLAB. Entonces procedamos a abrir MATLAB y a cargar nuestra capa. Bueno, como se alcanza a apreciar, en esta capa tenemos 2 bloques, cada uno complementario del otro, en donde por medio de uno podemos cargar la voz y por medio del otro podemos guardar un archivo de audio. Por ejemplo, podemos grabar unos 2-3 segundos para demostrar que el funcionamiento es correcto. Ahora, realizado ya esto, procederemos a abrir nuestro archivo creado llamado output.wav. Por ejemplo, podemos grabar unos 2-3 segundos para demostrar. Bueno, con esto queda demostrado el buen funcionamiento de esta capa. Bueno, ahora ya habiendo explicado una capa, procedamos a la explicación de una segunda capa llamada modulación PCM. Entonces, realicemos el mismo proceso para abrirla. Ahora, como pueden apreciar, la capa es un poquito más compleja. Posee 2 bloques, igual que el anterior. Uno donde se realiza la modulación y el otro donde se realiza la demodulación, la cual es el proceso contrario del primer bloque. Para probar esta capa se necesita un generador de bits. En este caso utilizamos un generador de Bernoulli, el cual nos entrega una señal aleatoria. Tenemos un scope para analizar la señal de entrada y la señal de salida. Ahora, procedamos a simular para apreciar el correcto funcionamiento de esta capa. Ya realizar la simulación, abrimos el scope. Entonces, como se puede apreciar, tenemos 2 señales, una señal de entrada y una señal de salida. Como se ve, están funcionando correctamente, pero cabe resaltar algo importante. Este bit, este 0, en el que primero nos encontramos, es este que vemos acá. En esta capa se ve un retardo de 2 bits, pero igual el funcionamiento está correcto. Como se alcanza a apreciar, existe completa relación entre una y otra señal, por lo cual se puede decir que la capa está funcionando correctamente. Bueno, ahora ya habiendo comprobado el correcto funcionamiento de esta capa, procedamos a explicar un poco más acerca de ella. Por ejemplo, ¿qué parámetros podemos modificar? En este caso, en las máscaras de la modulación y el demodulador, se pueden modificar los bits para la codificación en ambos casos. Es importante resaltar que ambos deben tener el mismo valor para obtener un correcto funcionamiento de nuestro sistema. Por ejemplo, si en uno de ellos tenemos el doble de bits, en este caso, como se alcanza a apreciar, nos va a mostrar un error en MATLAB. ¿Por qué? Es debido a cómo se encuentran configuradas cada una. Ahora, habiendo ya explicado esta capa, procedamos a la explicación de otra capa llamada compresión y expansión. En esta capa tenemos 2 bloques, un allow compressor y un allow expander, donde en esta capa se trata de regular la amplitud de la señal para un correcto tratamiento en el resto del sistema. Ahora, en este punto es importante resaltar por qué utilizar un allow y no un allow. Resulta que cada uno de estos es un estándar en ciertos lugares del mundo. Por ejemplo, aquí en Colombia, dado que nos regimos por estándares europeos, utilizamos el allow, a diferencia de que si estuviéramos en Estados Unidos, utilizaríamos el allow. Ahora, ya habiendo explicado esto, procedamos a la simulación y a mostrar el correcto funcionamiento de este. Tenemos 3 marcadores que mostraremos en nuestro scope. La primera señal es la señal de entrada al compresor. Como se ve, es una señal muestrada. Ahora, nuestra señal de salida se ve correcta porque sigue la misma forma de nuestra señal de entrada. La señal intermedia es tratada por el compresor antes de que ingresara al expansor, por eso se tiene esta forma, donde no es la misma de la entrada, pero sí cumple los criterios que se desean.
Y ya con esto queda demostrado el correcto funcionamiento de esta capa para proceder a la siguiente. Ahora, habiendo comprobado el correcto funcionamiento de esta capa, procedamos al análisis de la capa física compuesta por el canal, el receptor y el transmisor. Entonces, para probar esta capa se procedió a hacerlo con un generador de señales digitales bipolares aleatorias. En este caso se utilizó una rata de bits de 2 megabits por segundo. Ahora, ¿qué parámetros le podemos modificar internamente a la capa? Entonces, por ejemplo, en el transmisor podemos modificar una ganancia del transmisor lineal y su ancho de banda. En el canal es de resaltar que utilizamos un ruido blanco gaussiano con media cero y utilizamos los parámetros de atenuación y ancho de banda del canal aproximados de un cable coaxial RG58A. Y para la potencia del ruido elegimos 0.01 y una longitud del cable de 2 kilómetros. En el receptor se eligió, al igual que en el transmisor, para guardar una relación 2 megabits por segundo como rata de bits y una ganancia en el receptor de 10 para terminar de acoplar la señal o de ajustarla lo necesario para la siguiente capa. Ahora procedamos a una simulación para ver su funcionamiento. Entonces, en este momento, ¿qué apreciamos? Apreciamos un diagrama de ojo en nuestra señal antes del receptor. Como se alcanza a ver, tenemos una apertura de ojo bastante buena, lo cual nos permite diferenciar entre los bits positivos y negativos, dándonos una tasa de error completamente, como se aprecia, de cero. Por lo que se puede decir que el canal se encuentra funcionando como debe. Ahora procedamos a analizar la capa de cuantización. La capa de cuantización, como se alcanza a ver, se encuentra compuesta por dos bloques, un codificador y un decodificador, los cuales se encargan de asignar un código a la señal de entrada dependiendo de su nivel de tensión. Entonces, para comprobar el funcionamiento, ¿cómo hicimos? Lo hicimos por medio de una fuente de señal discreta sinusoidal, en este caso de 200 Hz y una amplitud pico de 1 volt. Ahora, ¿qué parámetros podemos modificar en el codificador y en el decodificador? Es el voltaje pico o el voltaje máximo que alcanza nuestra señal de entrada y los bits para la codificación. ¿Qué significa que son 8 bits? Que podemos elegir entre 256 niveles diferentes de voltaje. Ahora, sin más preámbulos, procedamos a analizar la simulación. En este caso vamos a apreciar las tres señales en un scope. Entonces, como se ve, la primera señal tiene que es la señal de entrada, tiene una amplitud pico a pico de 2 volts, desde -1 hasta 1 volt, y la señal es cuantizada, o sea, la señal intermedia de nuestra capa, se encarga de asignarle un valor dependiendo de cada uno de estos picos. Por ejemplo, le asigna al pico de -1 el 0 y al pico máximo de 1 volt el número 256. Y ya esta señal es la señal de salida de nuestro sistema, y como se alcanza a apreciar es completamente idéntica a nuestra señal de entrada, por lo que podemos concluir que esta capa se encuentra funcionando como se ha diseñado. Bueno, ahora procedamos al análisis de nuestra última capa, la capa de muestreo. En esta capa la idea es que por medio de la entrada de una señal continua, con una amplitud pico de 1 volt y una frecuencia de 3 kHz, volverla una señal discreta o una señal de muestras finitas. ¿Con qué frecuencia se hizo el muestreo? Con una frecuencia de 10 veces la señal de entrada, simplemente para corroborar o para asegurarnos de que el muestreo fuera correcto y se hiciera como es debido. Y la señal se recupera por medio de un filtro de la misma frecuencia de frecuencia de paso igual a la frecuencia de entrada de nuestra señal. Ahora procedamos a la simulación y a apreciar el correcto funcionamiento de esta capa. Entonces, analicemos la señal de entrada, la señal intermedia y la señal de salida. Como vemos, nuestra señal de entrada es una señal sinusoidal. Nuestra señal intermedia es una señal ya muestreada, donde en cada punto se mantiene el valor de tensión que tenía en esa muestra, al tomar esa muestra, y nuestra señal recuperada, que aunque se ve un poco atenuada por la ganancia del filtro, aún así se puede apreciar perfectamente que tiene la misma forma de la señal de entrada, por lo que se dice que la información no se ha perdido. Entonces se puede corroborar por medio de esta simulación que esta capa, nuestra última capa, ya funciona correctamente, al igual que todas las capas anteriores. Entonces ahora procederemos a la unión de todas ellas.
Previamente yo he creado un archivo donde he pegado cada una de ellas. Entonces, empecemos por la capa de voz, a la cual se le hizo una pequeña modificación para aligerar un poco el proceso de simulación. Como fuente de entrada antes teníamos una entrada por micrófono, ahora tenemos una fuente sinusoidal, y como salida antes teníamos el bloque 2Moody Media File, ahora tenemos un scope para analizar la señal de salida. Entonces, procedamos a la unión de todas estas capas, una por una, se van uniendo, guardando una relación entre ellas, para que cada una de las señales que entra cada capa cumpla con los requisitos de este y pueda procesar correctamente la señal y pueda obtener una señal de respuesta o una señal de salida acorde a lo esperado y a lo simulado previamente por cada una de ellas, esperando un correcto funcionamiento. Entonces procedamos aquí, ya acabo de terminar el ensamblaje. Ahora procedamos a verificar el correcto funcionamiento del modelo completo por medio de una simulación en donde mostraremos por un scope la señal de entrada y la señal de salida de nuestro sistema completo. Entonces, iniciemos la simulación. Ahora, como se alcanza a ver, tenemos la señal de entrada, que es la que se aprecia en la parte superior, y la señal de salida del sistema completo. Entonces, como podemos ver, las señales son iguales, por lo que se puede determinar que el sistema está funcionando correctamente. De esto podemos concluir que el modelo de capas es una herramienta que permite estudiar los sistemas de comunicación de una manera más amigable, ya que al dividir un sistema en pequeños subsistemas conectados entre sí, se puede analizar el comportamiento de un mensaje a través de un sistema de forma más práctica. También hay que tener en cuenta que según la combinación de capas que se decida hacer, se pueden modelar diferentes sistemas. De aquí ya sea la importancia del modelo de capas, ya que esto permite crear modelos mucho más complejos a partir de bloques simples, modificar sistemas o entenderlos más fácilmente.